Desde el 24 de febrero, fecha en la que inició la invasión de Ucrania por parte de Rusia, el balance del conflicto sigue escalando y sin poder resolverse. Las alarmas se encendieron de inmediato en la región europea por la vecindad de fronteras que tienen algunos países miembros de la Unión, tanto con Rusia como con Ucrania. Y desde luego en los 30 países que conforman el Tratado del Atlántico Norte, más conocida como la OTAN, que es una organización internacional de carácter político y militar cuyo objetivo es garantizar la seguridad y libertad de sus miembros. Recientemente, Finlandia y Suecia han solicitado su ingreso a esta organización y cuyo propósito solo podemos comprender con el apoyo de la mejor analista internacional que al menos yo conozco, por lo que le agradezco a Brenda Estefan converse con nosotros esta noche. Buenas noches, Brenda. Raimundo, muy buenas noches. Gracias por la generosa presentación. Gracias a ti, Brenda. Brenda, bueno, pues nos hemos enterado justamente en las semanas recientes de esta intención, ya no intención, ya lo solicitaron Finlandia y Suecia, su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mi pregunta para ti específica sería, ¿suena como una acción apresurada defensiva o bien es algo que ya venía planificándose desde hace años? Es algo que venía discutiéndose desde hace años, pero sin duda lo que orilla, digamos, a Finlandia y a Suecia a buscar integrarse a la OTAN es la invasión rusa a Ucrania. Estos países se habían mantenido neutrales desde años atrás. Hay que pensar en el caso sueco. Desde 1914 Suecia era neutral, no participó en ninguna de las dos guerras mundiales ni en la Guerra Fría. Se mantuvo siempre dentro de una posición sin tomar partido, digamos, en esta neutralidad muy característica de Suecia, y ahora decide adherirse a la OTAN. Mismo caso en Finlandia. Finlandia comienza a ser neutral tras la Segunda Guerra Mundial, a lo largo de la Guerra Fría. De hecho, da origen al término finlandización, que quiere decir justamente mantenerse neutral, ¿no? Y en un tono ciertamente algo peyorativo, pero bueno, este término tiene que ver con la posición de Finlandia, que nunca quiso plantarle cara a Rusia después de la historia ya conocida, difícil entre ambas naciones y de la famosa Guerra de Invierno. Entonces, ahora los finlandeses y los suecos, no solamente los gobiernos, sino los partidos políticos y sobre todo la población, cambian de opinión. En Finlandia nunca había pasado el 30% de la población finlandesa que quisiera la adhesión a la OTAN. Hoy los porcentajes rondan el 78-79%, y pues desde luego las condiciones de seguridad han cambiado y estos países han decidido buscar la adhesión. Sabemos que se requiere del apoyo de los 30 miembros, es una decisión que se toma por unanimidad. Turquía ha puesto ciertas reservas de manera muy transaccional al estilo del presidente Recep Tayyip Erdogan, pero seguramente terminarán por darle algunas concesiones a Turquía para que acceda y finalmente a finales de este año, me parece, en el mejor de los escenarios, Raimundo, estos dos países puedan formar parte de la organización. Las implicaciones, evidentemente, al adherirse a una organización que tiene este mecanismo de defensa comunitaria como la OTAN, porque ya están ellos obviamente en la Unión Europea, entonces tiene más implicaciones políticas y también seguirse sumando a las sanciones económicas hacia Rusia. Sí, de alguna manera es correcto lo que dices, porque ciertamente estos dos países ya tenían una colaboración muy cercana a la OTAN, es decir, ya eran pues países socios cercanos a la OTAN y de alguna manera muy cercanos a Noruega, uno de los poderes fuertes en el norte de Europa, miembros de la OTAN. Entonces, de alguna forma cambia esto, pero también cambia en términos del simbolismo político. Putin utilizó como una de las justificaciones para esta guerra justamente que la OTAN se estaba acercando mucho a sus fronteras, y paradójicamente con la anexión de Finlandia a la OTAN, si esta se da, pues estas fronteras se multiplicarán por dos, porque Finlandia tiene 1.400 kilómetros de frontera con Rusia, y al formar parte de la organización, pues esta frontera entre Rusia y la OTAN se duplicaría. Entonces creo que hay también un simbolismo importante y también una muestra del movimiento del paisaje geopolítico que se está dando en todo el mundo a partir de esta guerra, pero de manera muy importante en Europa. Brenda,
¿Rusia quedaría solamente mirando esta adhesión a la OTAN de Finlandia y Suecia, o podría por ahí haber alguna sorpresa de amenaza de parte de Putin hacia Suecia y Finlandia? Pues en un inicio el tono fue de amenaza. Tanto el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, como el presidente Putin amenazaron abiertamente a Suecia y a Finlandia si estas se adherían a la OTAN, pero después fueron bajando este tono, hubo incluso llamadas telefónicas entre los mandatarios de estos países y Putin para buscar disminuir las posibilidades de un malentendido, si se quiere ver así, pero parece que por el momento no pasará de lo que ya se sabe. Se cortó el suministro de petróleo a Finlandia y algunas, digamos, declaraciones fuertes, pero no se espera que haya una acción militar en este momento en el que los esfuerzos del ejército ruso están concentrados en la guerra en Ucrania, en el terreno. Sí, Brenda, algo que también en este conflicto que ya tiene ese carácter regional, particularmente en Europa, para mí fue, debo decirte, verdaderamente sorprendente leer la información que nos compartiste en tu cuenta de Twitter respecto a las decisiones que en Alemania, en voz del canciller Scholz, se están tomando. ¿Cuáles son? Bueno, sí, se rompen tabús importantes de la historia alemana, porque tras la historia nazi, pues Berlín abrazó el pacifismo y mantenía un perfil muy bajo en términos militares. A partir de la guerra en Ucrania se anuncia que el gobierno alemán aumentará su gasto militar al 2% de su PIB y hará un gasto especial o una inversión especial de 100.000 millones de euros en defensa. Y pues no se sabía un poco de dónde vendrían este dinero. Recientemente se informó que a través de deuda, y algo curioso, porque la Constitución alemana prácticamente cancela la posibilidad o la restringe al máximo de llegar a un déficit presupuestario. Y sin embargo, en este momento los legisladores alemanes tomaron un acuerdo por fuera de la Constitución para crear un fondo especial para estos 100.000 millones para fortalecer a su ejército, que ciertamente se encuentra en condiciones pues que dejan mucho que desear. De acuerdo a un estudio parlamentario que se publicó en el mes de marzo, el número de efectivos militares habría disminuido de 500.000 hace 30 años a 184.000 actualmente. Realmente una caída dramática en el número de efectivos, pero lo mismo sucede en el equipo. Pensemos, por ejemplo, en los helicópteros Tiger, que de 50 que tienen, solamente 9 son operativos. Es decir, realmente en tanto personal como equipo militar, la mayor economía de Europa tenía pues un déficit, digamos, y ha decidido en el contexto actual, dada los cambios en la seguridad europea, invertir de manera importante en este rubro y dar un giro a la política en materia de defensa en Alemania. Sí, algo verdaderamente inédito. Como inédito también en otras regiones, como es justamente en las Américas, es que pues un presidente de México esté amenazando o insinuando ausentarse de una reunión en nuestro continente que tiene desde luego obviamente propósitos en una agenda definida, pero eventualmente en el caso de México de ausentarse el presidente de la República de esa reunión, Brenda, ¿ves tú alguna relevancia en el mapa regional o simplemente que al señor Biden pues no le importe si va o no va? Pues mira, a mí me parece que esta es una oportunidad desperdiciada para el continente. Más allá de ideologías o de visiones, claramente el mundo vive momentos álgidos y hay problemas que solamente tienen soluciones conjuntas. El crimen organizado transnacional, el cambio climático, los impactos de la pandemia, los impactos de la guerra en las cadenas de suministro. Hay un mundo de temas que deben tratarse desde la óptica multilateral y que a nivel continental deberíamos de tener propuestas de cómo actuar para hacer frente a estos retos. Y sin embargo, el entusiasmo que había por estas cumbres allá en 94, cuando comenzaron con Clinton en Miami, pues ha quedado totalmente atrás.
Hoy vemos una enorme división, Estados Unidos sin peso específico en la región o sin el peso específico que solía tener, no solamente por lo difícil que haya sido la asistencia del presidente mexicano, sino muchos otros por otros motivos, el guatemalteco, el brasileño, que durante semanas estuvo en entredicho si asistiría o no, hasta que recientemente confirmó. En fin, me parece que es una señal. Y en el caso mexicano, pues triste que no se lleven a un foro de esta naturaleza al más alto nivel de representación las preocupaciones de México y las propuestas de México. A veces lo vemos lejanos desde nuestro hogar, pero acuerdos que se toman en este tipo de mesas pueden tener un impacto en la vida de los mexicanos, pueden tener un impacto en las finanzas públicas si se llegan a los pues a correctos acuerdos dadas las circunstancias. Entonces me parece lamentable, un desatino que el presidente no vaya, y sobre todo que si bien hasta cierto punto México siempre ha enarbolado la idea de que el multilateralismo se fortalece con la participación de todos, esto hasta ahí podría ser válido, pero decir, si ustedes excluyen a los 3 dictadores de la región, yo me autoexcluyo, pues claramente es un desatino que va en detrimento de los intereses de México. Pues sí, y pareciera ser que, pues sí, el presidente que representa a los mexicanos, ¿verdad? Pues no se involucra en qué ocurre en el mundo, no es un hombre que le guste el mundo, pues no sabe el lugar que le corresponde a México en el mundo. Así es, desgraciadamente, Sí. Raimundo, coincido contigo. Brenda, pues no sabes cuánto te agradezco esta capacidad de síntesis que tienes, pues obviamente para analizar este conflicto regional en Europa, y desde luego, bueno, pues que a todos debiera de preocuparnos. Por ello estaremos de la mano contigo actualizándonos. Muchísimas gracias, Brenda. Un gusto haber estado en tu programa, Raimundo, que tengan una buena noche. Gracias, querida Brenda. Buenas noches. Bueno, pues tal y como lo acaba de escuchar en el análisis de Brenda Estefan, desafortunadamente estos conflictos de carácter regional pues pueden terminar bien por la vía de la negociación o por la destrucción, y todos deseamos que sea como siempre por la primera de estas vías, la negociación. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias para que nos sigan en Facebook y en Twitter, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.